Bienvenidos a Aposento Alto. Muy bien, bueno, pues conforme al calendario de lectura, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y ahorita que estábamos entonando esta canción que tiene título de La oración, dije, qué coincidencia, porque de hecho los cantos los habíamos puesto desde la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada. Y ahorita pues coincidió con el tema, porque vamos a ver un tema referente a, si conocen esta oración muy famosa que se llama la oración del Padre Nuestro. ¿Sí? Bueno, hoy la vamos a abordar, ¿sí? Y espero que de la forma en que cómo la vamos a abordar, digo, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, ¿sí? Ya con alguno de ustedes, creo que, o bueno, la mayoría de ustedes, si no es que todos, ya tenemos ciertas nociones de cómo leer e interpretar la Biblia correctamente. Vamos a aplicar algunos de los fundamentos o principios de los cuales hemos aprendido para saber exactamente qué es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo o qué es lo que realmente estaba queriendo que entendieran sus discípulos. ¿Sí? Bien, en primera instancia, hay algo que hay que entender. Tenemos que contextualizarnos. ¿Sí? Jesucristo, ¿de qué nacionalidad era? Judía. ¿A quiénes principalmente se le dirigió? A los judíos. ¿Nosotros somos qué? Gentiles y somos cristianos. Judíos del tiempo de Jesús y nosotros cristianos gentiles de nuestro tiempo, ¿tendrán algún tipo de relación mutua o que compartamos mucho? No. Entonces, esa es parte de la enseñanza que nosotros tenemos, que vamos a abordar. Porque lamentablemente a veces tomamos sobre todo los evangelios y lo tomamos desde el punto de vista de que no, es que aquí Jesús ya le está hablando a los cristianos. No, es que aquí Jesús ya le está hablando a la iglesia. No, es que aquí Jesús se está refiriendo ya a los que han creído en Él como medio de salvación y ya prácticamente a la iglesia. Y eso no es correcto. Jesucristo todavía no había muerto, ¿o sí? ¿Sí? ¿Ya aquí ya había una iglesia? No. ¿Ya los gentiles ya habían sido integrados a la gracia de Dios? No. ¿Se dan cuenta? Entonces lo tenemos que interpretar desde el punto de vista como qué, como judíos. Por eso quiero que si no nos contextualizamos, no nos metemos de cierta forma en esa atmósfera, no vamos a entender exactamente lo que el Señor Jesucristo va a plasmar con esta enseñanza de esta oración. Si soy claro, ¿sí? Bien, primeramente, ¿qué nos dice Lucas capítulo 11, versículo 1? Dice lo siguiente: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Algo que debemos de entender es de que ¿quién fue el que se acercó? Uno de sus discípulos. ¿Qué pudo haber sido? No pudo haber sido, no dice quién, puede ser Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Jacobo, Pedro, Simón, Celotes, Jacobo, cualquiera de esos pudo haberse acercado para hacerle esa pregunta.
¿sí? Entonces, algo no solamente convivían con Jesús, no solamente platicaban con Jesús, no solamente desayunaban, comían, cenaban. Bueno, ellos normalmente creo que nada más hacían 2 comidas, ¿verdad? Pero como quiera compartían los alimentos, ellos estaban juntos, dormían juntos, etcétera. Pero una de las características que los discípulos veían de Jesús es de que él oraba. Y en la forma en cómo oraba el Señor Jesucristo, fue lo que le pudo haber llamado la atención a ese discípulo. Porque se supone que el orar, dirían dentro del mundo judío, es lo más fácil. Los salmos, aunque sean cantos, pero son oraciones, parte de la historia de muchos de los reyes, de muchos de los profetas, están el orando y están ahí con Dios. ¿Por qué había esa necesidad de que les enseñara a orar? No era un tema nuevo, ¿sí me explico? No era un tema que desconociera el pueblo de Israel, ¿sí? Pero algo hacía Jesús que sí era diferente, era muy diferente, ¿sí? Y ahí volvemos a una pregunta. En primera, ¿qué es orar? A veces cuando preguntamos esto, orar, normalmente ya tenemos una idea de que, bueno, orar es que yo soy cristiano, no soy católico, los católicos rezan, entonces yo ya no rezo, ahora como soy cristiano, ahora yo oro, ¿sí? Ahora ya no se llama rezo, sino ahora se llama oración. Y lamentablemente lo hacemos y lo contextualizamos o conceptualizamos esa palabra de oración ahora como si fuese un rezo, pero cristiano, ¿sí? En los rezos con el catolicismo y orar con los cristianos, ¿sí? Y si se dan cuenta, lamentablemente hay mucha gente que, sí, Señor, Dios bueno, sí, gracias, Padre, sí, sí, Señor, y sí, Señor, Dios por... O sea, a veces no se habla de una forma correctamente articulada, ¿sí? Correctamente, bien hablada y como que es que así no hablamos con las demás personas, ¿sí? Entonces, hay algo que hay que entender, ¿sí? La oración no es repetir como Jesucristo también ya lo mencionó, que usan mucha palabrería refiriéndose a los fariseos, ¿sí? El orar, lamentablemente nosotros hemos descompuesto ese concepto del orar, pero realmente lo que significa orar es platicar con Dios, platicar. Sí. Por ejemplo, perdón, hermana, siempre es usted si yo quiero platicar con la hermana Lucina, yo digo, hermana Lucina, fíjese hermana Lucina, fíjese y hermana Lucina, fíjese y hermana Lucina, fíjese y hermana Lucina, fíjese ¿qué quiere decir? A veces tenemos en estas oraciones, tenemos cierta, ¿qué? Muletilla. Oh Señor, oh Padre, te damos gracias. Hoy Señor Padre, te damos. Hoy Señor Padre, te damos. Hoy Señor Padre. ¿Eso realmente será algo articulado, algo que realmente, claro que Dios nos entiende nuestras babosadas a veces que decimos, o nuestra forma de hablar? Sí, claro que Dios lo entiende, ¿sí? Pero lo importante no es tanto lo que Dios entienda, sino en la forma en cómo nosotros nos podemos dirigir a Él de una forma más clara, más entendible. Hoy en la mañana veíamos que una de las cosas que todo hombre tiene que entender, como veíamos en el caso de Enoch, era entender que Dios, ¿qué? Realmente existe y que Dios es una persona, ¿sí? Claro, Dios es Dios, pero Dios es una persona y como tal, como persona, también se le tiene que hablar como una persona, ¿sí? No es como a un ídolo, no es como como a un muñeco, no, es a una persona. Si realmente hemos creído que Dios existe, si realmente hemos creído en Jesucristo, debemos de entender que a Dios lo tenemos que tratar como a una persona. Entonces, en la forma en la cual Jesús, y aquí dice, oraba, realmente, ¿qué era lo que estaba haciendo con su Padre? ¿Estaba qué? Platicando. Su plática tuvo que haber sido tan especial, ¿sí? Que fue del llamar la atención de sus discípulos. Ahora, esto también quiere decir, en el caso de Jesús, se hace referencia a su Padre, pero también en el caso de nosotros, no quiere decir que es una conversación entre iguales, ¿verdad? Porque Dios
jamás va a ser igual a nosotros, ni nosotros vamos a ser igual a Dios. Entonces, tiene que haber cierto respeto, cierta reverencia, cierto entendimiento de con quien estamos hablando es alguien con quien realmente existe y que es una persona, ¿sí? Y lógicamente, el Hijo de Dios hecho carne, tiene una relación especial y una buena relación con su Padre Celestial. ¿Y estaba qué? Platicando. Si nosotros quitáramos y se tradujera en lugar de oración, porque lamentablemente la palabra oración ya ha caído en cierto cliché, en cierta palabra religiosa, pero cristiana, no católica, sino cristiana. Entonces, si se pusiera en lugar de orar, platicar, y Jesús estaba platicando con Dios o con su Padre, se escucha diferente. Cambia completamente la forma en cómo nosotros podríamos ver el platicar o el orar con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, esto es algo que el Señor Jesucristo está puntualizando, o es lo que Lucas a través de este texto nos estaría mostrando. ¿Sí? Otra cosa dice, enséñanos a orar. En otras palabras, ¿qué podría estar preguntando el discípulo? Enséñanos a platicar con Dios. Enséñanos a platicar con Dios. Los discípulos no estaban preguntando simplemente cómo mantener una conversación informal, como quien charla con un amigo. Estaban pidiendo que Jesús les enseñara cómo acercarse a Dios, cómo dirigirse a Él, qué lugar debería de ocupar Dios en esa conversación, qué debían pedir, con qué actitud debían hacerlo y cómo ordenar correctamente sus deseos delante de Él. ¿Sí? Entonces, se acerca el discípulo y dice, enséñanos a orar, enséñanos a platicar con Dios. Y dice, así como Juan les enseñó a sus discípulos. ¿Sí? Algo interesante que vemos más adelante es que en el versículo 2 contesta Jesús y dice lo siguiente, deberían orar de la siguiente manera. Este deberían es interesante porque a ver, no está enseñando una oración mágica, no está enseñando un rezo, ¿sí? Está tomando Jesús una forma muy diferente a cómo los fariseos según oraban, a cómo las demás personas le piden a sus deidades y le dice a este discípulo, o bueno, ya dice ahí y ya habla en plural, deberían, como es casi que cuando alguien debe, es como que una obligación, ¿verdad? Tú debes, entonces Jesús se está dirigiendo a sus discípulos y dice, deberían orar de la siguiente manera. Y otra vez quiero resaltar, Jesús judío se está dirigiendo ¿a quién? A judío, ¿sí? Entonces le está diciendo a ustedes judíos, o ustedes que me están siguiendo que son judíos, deberían orar de la siguiente manera. Y después dice, Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Hay algo interesante en esta palabra. Hace rato dije, ¿está hablando de qué? Del pueblo de Israel, Jesús judío, dirigiéndose al pueblo judío. Cuando vemos esta palabra de Padre, luego, ¿qué decimos? Ya ves, Padre, es nuestro Padre Celestial, ¿sí? Lo vemos desde el punto de vista como cristiano y, no, mira, pues Dios, yo soy hijo de Dios y aquí se está hablando, dice Padre, entonces se está dirigiendo que nosotros le debemos de orar ¿a quién? ¿A quién? A nuestro Padre. ¿Sería correcto eso? Ahorita dirán, ay, tenemos que contextualizarnos y tenemos que ser honestos y tenemos que ser sinceros. Si no hacemos una correcta interpretación de la Biblia, no vamos a poder entender exactamente qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Por eso en un principio les dije, vamos a vernos ahora como judíos.
porque Jesucristo no estaba hablando directamente ahí como gentiles, estaba hablando ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Y por qué Jesús dice, por eso dice, ustedes deberían de orar a qué? Padre. Vamos a Éxodo capítulo 4. ¿Sí? Ahora, el hecho de que Jesucristo dijera, llamar Padre a Dios, no era una idea completamente nueva. ¿Sí? Para nosotros como cristianos puede ser, sí, ya he aceptado a Cristo, soy cristiano y por eso le digo Padre a Dios. Pero ahí no era cristiano, ahí no era, no está hablando en la iglesia, estamos hablando del pueblo de Israel. Vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23. Sin perder Lucas, vamos a estar yendo y viniendo sin perder Lucas. Éxodo 4, versículo 22, versículo 23, dice lo siguiente. ¿Ya están ahí? Sí, dice, entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. ¿Cómo es de qué forma podemos entender que Jesús se está refiriendo a esto de padre? El pueblo, más bien, ahora ustedes deberían de orar así. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo de Israel. Pueblo de Israel, recuerda que Dios es tu Padre. No de la misma forma de que en Cristo, no, ahí no es Padre en Cristo, ahí es Padre como qué, como nación. ¿Sí? Recordemos que Dios considera a Israel como su hijo y aquí lo dice que mi primogénito. ¿Sí? Dios está considerando, siempre ha considerado al pueblo de Israel como su hijo primogénito. Entonces, si en Lucas, ¿qué es lo que se está refiriendo Jesús? ¿A Jesús como nuestro Padre espiritual? No. A Dios como el Padre del pueblo de Israel. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Deuteronomio capítulo 32. Esta es una herramienta concebida desde el rigor histórico para la consulta de pastores y hermanos en Cristo, con el propósito de conocer los acontecimientos verdaderos bíblicos desde la realidad histórica y arqueológica. Y recuerda que puedes ingresar a nuestra línea del tiempo desde la página de Aposento Alto. La línea del tiempo tiene diversas formas de abordar los acontecimientos bíblicos, para que podamos organizar la información de manera correcta y que podamos obtener la información organizada. Algunos de estos filtros son el canon bíblico, todos aquellos libros inspirados por el Espíritu Santo en los cuales Dios nos muestra su gracia, justicia y amor. También podemos filtrar los acontecimientos como los reyes y profetas del Antiguo Testamento y el cómo estos vivieron sus testimonios en la historia de los reinos de Israel y Judá. También contemplamos el surgimiento de religiones o sectas en nuestra tabla de cronología doctrinal. Los personajes bíblicos también son una parte muy importante de nuestra herramienta, ya que se organizó una línea del tiempo que contempla aquellas personas de las que nos habla la Biblia, comenzando desde nuestro Creador hasta figuras más modernas, como aquellos que continuaron con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, discípulos de los discípulos originales y aquellos que ofrecieron su vida para la conservación de la palabra de Dios. Así como es importante conocer los acontecimientos específicos de los que nos habla la Biblia, también es muy interesante cómo estos personajes cobran vida e interactúan unos con otros, ya sea desde las profecías del profeta Isaías, así como la genealogía de nuestro Señor Jesús, son un testimonio del paso del tiempo y de las personas que un día vivieron en nuestro mundo. El objetivo de esta línea del tiempo es servir en su vida como una herramienta de consulta con la cual puedan seguir fortaleciendo su fe en el mensaje maravilloso que nos dio nuestro Salvador Jesús. Como Aposento Alto, estamos muy orgullosos y agradecidos del trabajo de aquellos que viven estudiando los hechos verdaderos de Dios, desde las ciencias y estudios que hoy nos permiten entender esta herramienta. Sin más que decir, que Dios les dé sabiduría y entendimiento.
Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Recordemos que el libro de Deuteronomio es la segunda repetición de la ley para esta nueva generación, que eran los que iban a entrar a la tierra prometida, la primera generación a la cual no dejó salir no dejaba salir el faraón egipcio, ya había muerto en el desierto. Entonces Deuteronomio 32:6 dice lo siguiente: ¿es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? Y hace otra pregunta: ¿no es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? ¿Sí? Entonces, cuando el Señor Jesucristo está hablando como judío y le está hablando a quién, como judíos, los judíos que estaban entendiendo a Dios como Padre, ¿como qué? ¿Como Padre en lo individual, como nosotros como cristianos, o como nación? Como nación, ¿sí? Por eso, si no nos contextualizamos, vamos a entender cosas completamente diferentes. Vamos a Isaías capítulo 63. Isaías 63, versículo 16. ¿Ya estamos ahí? Isaías 63, versículo 16 dice: ciertamente tú sigues siendo, ¿qué? Nuestro Padre, aunque Abraham y Jacob nos desheredaran, tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Entonces, si se dan cuenta, para el pueblo de Israel no era nuevo el concepto de la palabra o del concepto de que le llamáramos a Dios, ¿qué? Padre, porque ellos lo entendían, ¿sí? Por eso decía, una forma es como nosotros como cristianos entendemos cuando dicen Dios es tu Padre, y otra cosa muy diferente, como alguien del pueblo de Israel va a entender el concepto de Dios es tu Padre. ¿Sí soy claro en eso? ¿Sí? Vamos a Jeremías 31:9. Jeremías capítulo 31, versículo 9. Dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Dice: por sus rostros correrán lágrimas de alegría, y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán. Pues soy el padre ¿de quién? De Israel, y Efraín es mi hijo mayor. ¿Sí? Ahora, qué interesante que ahorita, bueno, está hablando acerca de parte de las cosas futuras aquí en el tema de Jeremías, ¿sí? Y hay algo que dice aquí: pues yo soy el padre de Israel. Recordemos que ahí cuando Jeremías está ya hablando, el pueblo de Israel ya había sido llevado cautivo por los asirios. ¿Sí? Por eso ahí está la tablita, ¿verdad? Que dimos hoy en la mañana. Pues ahí está la tablita, ¿sí? Entonces se refiere a Israel, pero después dice: y Efraín es mi hijo mayor. ¿Por qué? ¿Por qué Efraín será el hijo mayor? ¿Quién era Efraín? Efraín y Manasés eran los hijos de José. Eran los hijos de José. ¿Sí? Entonces, cuando se dividieron, precisamente, ¿qué fue lo que pasó con José cuando fue a presentarle a Jacob a sus hijos? Es papá, este es el mayor y este es el menor. Así se les puso, y Jacob, ¿qué hizo? Cambio, aquí las casas de Big Brother se cambian, ahí cambian las reglas. No, papá se enojó y otra vez, no, así es. Entonces, a partir de ahí, ¿qué se consideró? Pues, aunque Manasés era el mayor, Efraín era el menor, ¿sí? Ese cambio que hizo Jacob, ahora Efraín fue el mayor, ¿sí? Y Manasés
fue el menor. Ahora, eso se transmitió dentro del contexto judaico, y siempre se consideró a Efraín, de entre todas las familias del pueblo de Israel del Reino del Norte, se consideró a Efraín como, así como un tipo clasismo, ¿no? Efraín, la familia de Efraín, son de los más importantes de entre todas las demás familias de Israel. Por eso es de que aquí en Jeremías dice, pues soy el padre de Israel, toda esa nación del Reino del Norte, y Efraín es mi hijo mayor, refiriéndose a qué? A las tribus que se habían quedado en el Reino del Norte. ¿Sí quedó claro? Ya les dolió la cabeza. ¿Sí? Sí. Pero a veces no sé si lo saturo mucho de mucha información, pero bueno. Entonces, por eso es de que Jeremías está diciendo lo que está diciendo. ¿Sí quedó claro? Bueno, eso fue como un paréntesis. Entonces, por tanto, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a decir Padre, no estaba introduciendo una palabra totalmente desconocida, estaba retomando una relación establecida en la historia del pacto. Dios había escogido, formado, redimido y cuidado a Israel como un padre cuida a su hijo. La paternidad de Dios en estos textos está relacionada especialmente con la elección y redención histórica del pueblo de Israel. Vamos a Juan, un pasaje que conocemos muy bien. Vamos al Evangelio de Juan, sin perder Lucas. No vamos a perder Lucas. Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Sí? Bien. Lo que es Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Versión Reina Valera dice de la siguiente forma: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, etcétera, etcétera. A lo suyo vino. Yo he escuchado varias enseñanzas de este texto, y de hecho alguna vez me lo explicaron, base Reina Valera, ¿sí? Y me lo explicaban de esta forma. Jesús dijo, bueno, Dios dije, a lo suyo vino. ¿Y qué es eso lo suyo? Y lo suyo, pues vino al planeta Tierra, porque todo es de Él. Todo el planeta es de Él. Todo es suyo, ¿sí? Pero los suyos, refiriéndose al pueblo de Israel, no lo recibieron. Y así me quedé, no, pues tiene lógica, tiene cierta razón, pues sí, todo el mundo es de Dios, etcétera, ¿no? Pero cuando uno ya empieza a estudiar un poquito más, a tener un poquito más conocimiento de las lenguas con las cuales se inspiró, pues ya te vas, y a la palabra que dice y los suyos es la misma palabra que utiliza, que Reina Valera traduce a lo suyo, ¿sí? Entonces, checando cómo dice esta versión nueva traducción viviente, cómo empieza, versículo 11, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Qué estamos diciendo? Que entonces la versión Reina Valera, a la hora de decir a lo suyo vino, es muy escueta, no nos dice nada y no está traduciendo correctamente, ¿sí? Porque realmente debería decir a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, ¿sí? Y como veíamos hoy en la mañana, cualquiera de ustedes puede checar el idioma y ahí donde está escrito en griego, es la misma palabra. Entonces, realmente la traducción que estamos leyendo nosotros es una buena traducción. Entonces, ¿y por qué quiero resaltar eso? Porque precisamente, y en otras clases ya lo hemos visto, Jesucristo vino ¿qué? ¿A los qué? A los de su propio pueblo. ¿Sí? A los de su propio pueblo, primeramente, ¿verdad? Primeramente vino a los de su propio pueblo y dice, y hasta ellos lo rechazaron. ¿Quiénes? Su propio pueblo.
Pero después Juan nos sigue diciendo algo interesante. Pero a todos los que creyeron en él, refiriéndose a Jesucristo, y lo recibieron, ¿sí? Lo recibieron que como el Mesías, como el elegido por Dios, como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquellos que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahora sí aquí ya está hablando de otros hijos nuevos. Ahora, recordemos, como lo vimos hoy en la mañana, que el Evangelio de Juan tiene una forma muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Entonces, Juan se mete directamente a lo que es temas teológicos. ¿Sí queda claro eso? Entonces, él ya está hablando ya no desde el Juan, desde el punto de vista judaico, sino ya desde el punto de vista teológico y ya de cierta forma un poco más cristiano, ¿sí me explico? Porque a estos hijos de Dios, a los cuales menciona el versículo 12, ahora sí, a ellos sí podemos considerarlos como los que han creído en Cristo, porque el mismo texto lo está diciendo. ¿Sí? Pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, no está diciendo eso. Está haciendo referencia a padre al pueblo, el pueblo de Israel, como padre hacia Dios. ¿Sí queda claro eso? Ya los confundí. ¿Sí? Bueno, entonces hay algo que vemos más adelante. El Señor Jesucristo dice, ok, deberían orar de la siguiente manera. Padre, ya vimos a qué está refiriendo desde el punto de vista judaico, que siempre sea santificado tu nombre. Jesús está restaurando el sentido que Israel debía de tener a Dios como Padre. Pregunta, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Del Antiguo Testamento? Malaquías. Vamos a Malaquías. Ay, ya me espanté. Dije, ¿dónde los perdí? Vamos al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Malaquías capítulo 1, versículo 6. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. El último libro del Antiguo Testamento con el último de los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué situación espiritual o cómo plasma esta situación espiritual del pueblo de Israel? ¿Estaban bien o estaban mal el pueblo de Israel? Mal. De hecho, el mismo Dios les reclama cómo estaban tomando el nombre de Dios. Dice, si yo soy su padre, y otra vez el tema del padre, si yo soy su padre, ¿por qué no me consideran como padre? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta en este sentido, ya empieza a tener un poco más de sentido la forma en la cual Jesucristo les está enseñando a platicar a quienes, a los hijos de Dios, no, al pueblo de Israel. Porque él primeramente vino a qué? A restaurar primeramente a quién? Al pueblo de Israel. Y sus enseñanzas principalmente fueron ¿quiénes? Al pueblo de Israel. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Entonces Jesucristo les está diciendo que primeramente dice, por eso dice, ustedes deberían de orar. Ustedes que como pueblo de Israel deberían de orar de la siguiente forma. Primeramente que santifica. Dice que siempre sea santificado tu nombre.
El pueblo de Israel tendría que primeramente en esa restauración de su relación con su Dios Padre, Padre de la nación, tienen que tener este concepto de ¿qué? De restaurar esa relación con Dios, de que el nombre de Dios tiene que ser exaltado, santificado, ¿sí? Jesús está restaurando el sentido que Israel debía de tener referente a Dios como Padre. Por eso cuando Jesús enseña que siempre sea santificado tu nombre, esto le recordaría a Israel la responsabilidad que tiene como hijo. Dios lo había llamado para que llevara su nombre entre las naciones, pero sus pecados habían provocado que ese nombre fuera deshonrado. ¿Sí? Prácticamente, ¿cómo podía el pueblo de Israel hacer presumir de su Dios si ellos mismos lo estaban vituperando, lo estaban tratando mal, no lo estaban tomando con seriedad al Dios? El Antiguo Testamento quedó así, en una situación mala, en una relación mala del pueblo de Israel con Dios, con el cual deberían de decirle Padre. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice que sea santificado tu nombre, significa reconocer y proclamar que el nombre de Dios ya es santo y pedir que su santidad sea reconocida, honrada y reflejada en nuestras vidas y en el mundo. No es que pidamos que Dios se vuelva santo, sino que su carácter y su gloria sean manifestados y respetados. Cuando algo es santificado, no se trata como común, vulgar o insignificante. Aplicado al nombre de Dios significa que su persona debe de ser reconocida como única, pura, suprema y digna de obediencia. ¿Sí? Y otra vez vamos a Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el mismo texto que leímos en la mañana. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. ¿Ya estamos ahí? Hebreos 11, versículos 5 y 6. Dice, fue por la fe, recordemos que hoy en la mañana aprendimos a que no tenemos que leer Hebreos 6 solo, ¿verdad? Tenemos que leerlo junto, ¿sí? Por la fe que no dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Versículo 6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo en sí les está diciendo? Que cuando se acerquen y que quieran aprender y que quieran platicar con Dios, el hecho de que tu nombre sea exaltado, están diciendo, tienes que creer que Dios realmente existe, que no es que es hablar al aire, no es hablarle a un monigote, no es hablarle a una deidad cualquiera, es hablar con el mismo Dios. Si nosotros tomamos en cuenta cómo queda el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías, realmente el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, todo estaba completamente mal espiritualmente. A Dios lo tenían por cualquier cosa. ¿Sí? Tanto que inclusive, como ya lo hemos visto en cuanto a Malaquías, qué sacrificios hacían. A los mismos sacerdotes les daba asco sacrificar los borregos, se les hacía como si sacrificaran perros, a los sacrificios llevaban puro animal enfermo. ¿Sí? Entonces, realmente la relación del pueblo de Israel con Dios no era buena. Por eso Jesucristo primeramente quiere que el pueblo de Israel restablezca su relación con Él. Pero primeramente tienen que creer realmente que ese Dios al cual le llaman Padre, realmente existe, realmente es real. Y como decíamos hace rato, considerarlo no como al Dios que le pido cosas, no, la persona que es Dios. Porque
Si queremos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, es necesario que adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. No de una forma religiosa, no de una forma metodológica, no de una forma sistemática, sino una relación de hablar con Él de una forma honesta, sincera, como si platicáramos con una persona real, porque Dios es Dios es más real que nosotros. Dios es una realidad y tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Por eso lo que Jesucristo le está primeramente enseñando a su pueblo cuando se quieran acercar a su Padre celestial como nación, como pueblo de Israel, es reconocer y entender primeramente la existencia de Dios y que no es un juego, que no es un monigote, que no es algo que se imaginaron ellos en su cabeza, sino es alguien que realmente existe y que es realmente su Padre. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es lo que el Señor Jesucristo trata de restaurar con su pueblo Israel. Regresamos a Lucas 11. En Lucas 11 también menciona, después dice, Padre, que siempre sea santificado tu nombre, y después dice, que tu reino venga pronto. Ahora aquí seguimos con el mismo tema. ¿Está hablándoles a quién? A los judíos. ¿A cristianos? No. Y es que cuando lo leemos así, genera más sentido lo que está diciendo el Señor Jesús. Porque cuando dice, que tu reino venga pronto, ¿qué se está refiriendo? A veces tomamos esa idea casi esotérica, no, pues que ya venga el reino de Dios y entre nosotros y no sé qué tanto, pero recordemos que Jesucristo, Jesús judío, estaba dirigiendo ¿a quién? Con judíos. Entonces, ¿Jesucristo quería que ellos entendieran? Sí, entonces Jesucristo les estaba hablando de cosas que ellos también conocían. No les estaba hablando cosas secretas, no les estaba hablando misterios esotéricos, no, les estaba hablando de las cosas que ellos conocían. Sí, y algo de lo que ellos conocían es principalmente que los discípulos judíos no escuchaban la palabra reino como nosotros podríamos escucharla desde siglos de enseñanza cristiana. Ellos pertenecían a Israel y conocían las promesas de los profetas. Por ejemplo, vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Versículo 44. Salud. Daniel capítulo 2, versículo 44. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. ¿Sí? Aquí en la mañana mencionamos algunas cosas del libro de Daniel que hablaba ¿qué? De las cosas futuras. Entonces, aquí está hablando nuevamente acerca de qué, de que iba a haber ¿qué? Un reino que se establecería, que jamás sería destruido o conquistado. Una de las cosas por las cuales el pueblo de Israel no ha aceptado a Jesucristo como el Mesías es ¿por qué? Porque ellos mismos dicen, Cristo no vino a establecer ningún reino. Cristo no nos juntó como nación. Entonces Jesucristo no es el Mesías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos apuntan a estas promesas. ¿Sí? Ellos apuntan a estas profecías que habla precisamente Daniel. Ahora, aquí está hablando de, entonces, cuando Jesús está hablando, nuestro Señor Jesucristo está hablando ahí en Lucas 11, refiriéndose, vénganos tu reino, tenemos que entenderlo en el contexto ¿qué? Judaico. Entonces, cuando Cristo está hablando, venga tu reino, ellos están entendiendo que
este reino que se le prometió ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿sí? No a los cristianos bautistas, ¿no? O no a los cristianos de otras denominaciones, no, al pueblo de Israel. ¿Me explico? ¿Sí? De ahí de Daniel saltamos al capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 14. Bien, aquí en Daniel capítulo 7 está hablando también acerca de unas visiones en donde primeramente en el versículo 9 dice, observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar, su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura, se sentó sobre un trono ardiente, etcétera, etcétera. Bueno, ahí para no meternos mucho, ahí está hablando referente al Dios el Padre. Por eso dice el anciano refiriéndose, pero no porque era un anciano, sino refiriendo a su eternidad. ¿Sí? Pero después llegamos a Daniel 7:14 y dice lo siguiente, desde el 13. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre. ¿Sí? Si recordamos cuando Jesucristo decía, yo soy el hijo del hombre, ¿qué pasaba con los que escuchaban cuando Jesús decía eso? ¿Se enojaban? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No le creían? ¿No le creían qué? No, más bien porque era un título que hacía referencia a Daniel, porque el Hijo del Hombre, fíjense quién es, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano, refiriéndose, bueno, al Padre, nosotros ya sabemos, y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad. ¿A quién se le dio autoridad? Al Hijo del Hombre, ¿sí? Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, está apuntando y haciendo referencia a quién? Al Hijo del Hombre, del cual está haciendo referencia Daniel. Por eso es de que cuando Jesús dice esta frase, se enojan y dicen, blasfemia, porque te estás haciendo igual a Dios. ¿Sí? Entonces, el hecho, y algunos preguntan, es que no hay, a ver, ¿dónde dice en el Nuevo Testamento que Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, adórenme? No, no lo dice así, pero lo dice indirectamente. O sea, por ejemplo, si yo digo, yo estoy al frente de una iglesia y enseño escuela dominical y predicación y entre semana doy discipulados. A eso me dedico. Uno podría preguntar, decir, pero puedo decir eso sin decir que soy pastor. ¿Sí me explico? O un maestro, o sea, a veces doy clases y pues dejo mucha tarea. ¿Qué estás diciendo? Que eres maestro sin decir que eres maestro. Entonces, en el caso de Jesucristo, en el hecho que diga, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre, sí está afirmando que él dijo, yo soy Dios. ¿Con base a quién? A la figura que vemos en Daniel capítulo 7. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante. De ahí saltamos. ¿Sí quedó claro lo de Daniel 7? Sí. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Dice, pero muchos israelitas, bueno,
Sí, bueno, 12. Pero muchos israelitas, ¿para quienes israelitas? Ya hemos leído este texto, dice, para quienes se les preparó, ¿qué? El reino. ¿A quiénes se les preparó el reino? A los israelitas, dice, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde, etcétera, etcétera. Aquí el mismo Señor Jesucristo está hablando acerca de que el reino se preparó ¿para quién? Para los israelitas. Entonces, regresemos a Lucas 11. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo, a ver ustedes, judíos, tienen que platicar con Dios de la siguiente forma. Primeramente, tienen que entender que Dios es real, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué es? Que venga, ¿qué? Tu reino. ¿A qué reino se está refiriendo? A ese reino que se le ha preparado. ¿Y a quién? Al pueblo de Israel. ¿A nosotros? No. Ahí el tema es Israel, ¿se dan cuenta? Porque les está hablando de cosas que el pueblo de Israel conocían. ¿Sí? Si nosotros queremos, no, es que ahí el reino, forzamos muchas cosas. Pero si le entendemos, si nos contextualizamos como, digamos, judíos, que no lo somos, como judíos, podemos entender que los que estaban escuchando a Jesús en ese momento le entendían perfectamente lo que Jesús estaba hablando, porque no eran cosas desconocidas, eran cosas que ellos ya habían escuchado, que estaba en la Biblia y que ellos mismos, inclusive como en el tema de honrar a Dios, estaban fallando. Parte de que venga tu reino era lo que ellos querían. ¿Sí? Ahora, qué interesante que no es solamente que venga tu reino, como veíamos en Daniel 7, sino también, no solamente es que venga tu reino, sino también significa que venga el rey. ¿Por qué no aceptaron a Jesucristo? Por la misma situación. El pueblo de Israel sigue hasta la fecha añorando que venga el rey, aquel que los volverá a unir, aquel que restaurará la nación de Israel. Pedir que venga el reino es desear que Cristo sea reconocido como rey, que regrese, que ejerza públicamente su autoridad y que toda oposición sea finalmente sometida. ¿Sí? Sin perder Lucas, vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15 dice, más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Y dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. ¿Prometido a quién? A los judíos, ¿sí? Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? El hecho que diga, el reino de Dios está cerca. ¿Por qué? Porque el rey ya estaba ahí entre ellos. ¿Sí? No solamente se refiere a ven y ya viene a reinar, no, sino ya hace referencia a Jesucristo. De ahí nos saltamos a el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Esto ya es después de que el Señor Jesús se resucita, ya prácticamente son las últimas palabras a sus discípulos y dice así, Hechos 1:6, dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo
de que liberes ¿a quién? A Israel y restaures nuestro reino. No le está diciendo, no le están preguntando como cristianos bautistas, ¿verdad? No le están preguntando como pentecosteses o metodistas, no, le están preguntando como judíos, ¿sí? Y están haciendo cita de todo lo que anteriormente hemos visto, porque en todo momento, cuando Jesús hablaba referente al reino, referente a las cosas, ellos siempre lo entendieron desde el punto de vista como ¿qué? Como judíos. Y es ahí donde muchas veces nosotros nos estrellamos y hacemos malabares para entender ciertas cosas porque lo hacemos desde el punto de vista que como cristianos gentiles y hacemos una mala interpretación de la Biblia. Cuando nosotros debemos entender quién está hablando, a quién le está diciendo, que son palabras importantísimas para poder entender correctamente la Biblia. Y aquí los discípulos muy claramente le están diciendo, no le están diciendo, Señor, ¿cuándo va a ser el rapto? ¿Ah? No le están diciendo eso. Le están diciendo, Señor, ¿cuándo? Ya es el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino. ¿Sí? Desde el punto de vista como israelitas le estaban preguntando. ¿Sí? Entonces, si vamos bien y no los he perdido, prácticamente esta plática o esta forma de en que Cristo le está enseñando a sus discípulos a orar es desde el punto de vista como judío, no como cristiano, no como gentil. ¿Sí? Y ahorita vamos a otro punto bien interesante. Después de que dice, bueno, Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Y después versículo 3 que dice, danos cada día el alimento que necesitamos. Ahí que podríamos, a ver, voy a hacer una pregunta, ahí que entenderíamos. Así como vamos, ¿qué entenderíamos? ¿Eh? Ya tienen temor a decir lo que... Otras cosas, ¿verdad? No le huyan, no le saquen. Para la Biblia reina valera es el alimento, pero alimento sólido, comer. Así es. No, y también mucha gente puede, porque dice, danos cada día el alimento, ¿no? El alimento, ¿qué? Que necesitamos, ¿no? Lógicamente nosotros, mira, aquí está, hay que pedirle a Dios que nos dé el alimento, el pan nuestro, que dice, danos el pan nuestro de cada día, ¿no? Y de hecho, ahí sí, esta palabra en griego no dice alimento. Ahí sí, literalmente, la palabra griega que se utiliza es para hacer referencia a pan. ¿Sí? Entonces, ahí realmente dice, danos cada día el pan que necesitamos. Pero ahí va a surgir otro problema. Recordemos que tenemos que irlo entendiendo conforme ya estamos leyendo. Un tema referente a qué? Cristo está enseñando al pueblo de Israel cómo dirigirse con quién, con Dios. Entonces, ¿de qué podemos hablar referente al tema del pan? ¿Sí? Entonces, vamos a Juan capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6. ¿Sí? Algo que debemos de ver aquí es de que no era solamente una petición individual para que Dios pusiera comida sobre la mesa. Para aquellos discípulos judíos evocaba toda una historia de dependencia, provisión diaria, pacto y confianza en el Dios de Israel. ¿Sí? Entonces, más bien lo que Jesús está diciendo es que está señalando que el rey que llega es también el pan que da vida. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 30 al 36. ¿Sí? Recordemos que el Señor Jesucristo acababa de alimentar a un montón de personas y las personas estaban ahí. Entonces, imagínense, si nosotros, otra vez, si nosotros seguimos interpretando que cuando en esta oración del Padre Nuestro es porque le estamos pidiendo a Dios el sustento, ¿sí? Fíjense en Juan capítulo 6, versículo 26.
¿Ya estamos ahí? Dice, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos que a ese pan que se refiere Jesucristo se está refiriendo al pan físico que nosotros necesitamos, estamos en la misma posición que estos, nada más estamos buscando a Jesucristo, pues porque Él nos da nuestro pan. Y no, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que explica Jesús más adelante? Del versículo 30 en adelante dice, le dicen, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados, y ahí ellos fueron los que sacaron el tema, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. ¿Por qué le dieron este bibliazo a Jesús? Porque ya no querían trabajar. Ellos ya querían, no, pues que Dios nos traiga otra vez el pan y nada más salimos, recogemos y nos vamos. Otra vez salimos, recogemos y nos vamos. ¿Sí? Y como ya no había maná, ¿qué iban a tener que hacer? Trabajar. Y el mismo Señor Jesucristo se dio cuenta, ustedes nada más están conmigo por conveniencia, porque les doy de comer. ¿Sí? ¿Y qué dice más adelante? Dice, versículo 32, Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él, fíjense cómo dice, les ofrece el verdadero pan del cielo. Dice, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. ¿Qué seguían pensando? En el pan físico. ¿Sí? Versículo 35. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Entonces, si regresamos nuevamente a Lucas capítulo 11 y estamos viendo esta continuidad. ¿Qué es lo que en sí le está diciendo, les está enseñando Jesús a sus discípulos judíos? Padre era un tema no indiferente para ellos. La santificación de su nombre lo entendían desde la perspectiva judía. Que tu reino venga también de la perspectiva judía. Y ahora que dice, danos cada día el alimento o el pan que necesitamos, no se está refiriendo absolutamente al pan físico. ¿Se dan cuenta? Se está refiriendo a sí mismo. Más bien es señalar que el rey que llega es también el pan de vida, como le acabamos de decir. De hecho, regresemos otra vez a Juan 6, por favor. Por si no se sienten convencidos, tengan una actitud como los de Berea, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Juan 6, del 36, es el que leímos, ¿verdad? Sí, Juan 30, el 36, de ahí saltamos al versículo 47 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice, sigue hablando, es el mismo pasaje que leímos hace rato. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Si yo soy otra vez, ¿quién? El pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva
es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que ¿qué quería decir? ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su sangre? Se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre, haciendo referencia a quién, a ese de Daniel, ¿sí? Que hace referencia a quién, al rey, al reino, al rey que vendrá, y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es el único medio de salvación? Jesucristo, ¿verdad? 54. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero, otra vez el pan que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. ¿Sí? De Capernaum, dice, versículo 60, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre, otra vez citando a Daniel, ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. Si se dan cuenta, entonces, dentro del contexto del Nuevo Testamento, del pensar de Jesús, ¿a qué se estaría refiriendo Jesús cuando dice, danos cada día el alimento que necesitamos? ¿Está hablando acerca del alimento físico? No. El pueblo de Israel tenía que pedir ¿qué? Al verdadero pan, como él mismo lo dice. Recibir y aceptar, ¿sí? A este rey. Así el rey esperado por Israel no viene solamente para gobernar externamente, viene para dar vida a un pueblo que espiritualmente está muerto. Porque espiritualmente el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Muerto, muerto. Esta es una verdad importante porque Israel necesitaba más que liberación política o el alimento físico de cada día, necesitaba perdón, necesitaba limpieza, necesitaba un corazón nuevo, necesitaba una vida espiritual y necesitaba el Espíritu de Dios. Así que la frase podría quedar de la siguiente forma: Padre, danos la vida que viene por medio del Mesías que has enviado. ¿Se dan cuenta? Porque el pueblo de Israel necesitaba aceptar al Mesías que Dios había enviado para que ellos pudiesen tener esta restauración. ¿Qué vemos más adelante? Versículo 4. Dice, danos cada día el alimento que necesitamos. Versículo 4 dice, y perdónanos nuestros pecados. Ahora sí ya se tiene un poco más de sentido. ¿Por qué perdónanos nuestros pecados? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Mal espiritualmente. Perdona nuestros pecados. Israel esperaba al rey, pero la presencia del rey también revelaba la condición pecaminosa del pueblo. Si el pan encuentra su cumplimiento supremo en Cristo, entonces inmediatamente aparece la razón principal por la que Israel necesita al Mesías, el perdón de sus pecados. Porque si el pueblo de Israel se quería restaurar con Dios, no nada más, ya yo soy tu hijo, soy otra vez el pueblo de Israel, ya, Dios perdónanos. No, ahora la condición es a través de ¿quién? De Jesucristo, del verdadero pan del cielo.
Y el pueblo de Israel no puede ser salvo si no es a través del pan que Dios da, que es Jesucristo. Juan el Bautista había preparado el camino proclamando arrepentimiento. Jesús comenzó llamando a Israel al arrepentimiento porque el reino se había acercado. Estamos en Lucas, vamos rápidamente, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 76, 77. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo. ¿Quién está hablando aquí? Zacarías, padre de Juan el Bautista, Juan el Sumergidor. Dice, y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Versículo 77. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Primero si el pueblo de Israel quería restaurar su relación con Dios, tenía que pedirle perdón a Dios a través de Jesucristo para que pudiesen perdonar sus pecados. De ahí saltamos a Lucas 24. Lucas 24, versículos 46, 47. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería de sufrir, morir y resucitar al tercer día. 47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Dice que, comenzando con Jerusalén, que es, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ahí vemos cómo está esa dirección referente a enfocarse en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel necesitaba primeramente restaurarse su relación con Dios. Y si no restauraban su relación con Dios, el pueblo de Israel no podía llevar el mensaje de salvación a las demás naciones. ¿Sí me explico? Por eso era importante. Entonces, por ello, la oración como pueblo de Israel posee una secuencia mesiánica muy coherente. Que venga el Rey, danos la vida que Él trae, perdona nuestros pecados por medio de su obra. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora surge la siguiente frase. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Después que dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, dice, y no permitas que cedamos ante la tentación. Aquí surge algo bien interesante. Esta frase muestra que el discípulo de Israel no necesita solamente que Dios trate con sus pecados pasados, necesita también que lo preserve frente al pecado futuro. ¿Por qué? Dice, no permitas que cedamos ante la tentación. ¿Sí? Aquí también la vida cristiana no es pecar, ser perdonado y continuar igual, pecar, perdonar. No, el perdón inicia una vida nueva de dependencia, obediencia y lucha contra el pecado. Esto coincide con la expectativa de los profetas. Dios no prometió únicamente perdonar a Israel, sino también transformarlo. Vamos a Ezequiel, vamos al profeta Ezequiel. Ezequiel 36, versículos 26, 27.
Ezequiel 36, versículos 26, 27. ¿Ya estamos ahí? Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu, ¿qué espíritu? Espíritu Santo, pondré mi espíritu en ustedes para que, ¿qué? Sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. No solamente todo lo que hemos visto con anterioridad es desde un punto de vista mesiánico o restaurador para el pueblo de Israel, sino que también el mismo Jesucristo les está citando esas citas, haciendo referencia de que no solamente era el perdón de sus pecados, sino una restauración espiritual al pueblo de Israel, que no los iba a dejar así como que, ok, ya te perdoné, ya, no, sino que iba a darles, ¿qué? Su espíritu para que ellos pudieran, ¿qué? Por fin, tener una vida renovada y tener una vida en santidad. ¿Me explico? Ahora, qué interesante, regresamos a Lucas. Recordemos que aquí tenemos que seguir leyendo el contexto. Si vamos bien, ya casi terminamos, ¿eh? Ya les vi sus caritas tristes. Ya casi terminamos. Lucas 11, ahí a partir del versículo 5, ahora, de hecho dice que no permitas que cedamos ante la tentación, pero el texto no acaba ahí, el contexto no acaba ahí, tenemos que seguir adelante. Dice, luego versículo 5, luego utilizó la siguiente historia. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que va a decir anterior va ligado con lo que acaba de decir. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dirá lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les dijo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando a la puerta y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. 11. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? ¿O si le piden un huevo, les darán un escorpión? Claro que no. Y aquí está lo interesante. Así que si ustedes, gente, ¿cómo dice? Pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará qué? El Espíritu Santo a quienes lo piden. Vamos a verlo desde este punto. Si nosotros pensáramos que, es que nos está diciendo que el pan se está refiriendo al pan físico de cada día, entonces nosotros tenemos que estarle pidiendo a Dios, Dios, danos ese pan, Dios, todas nuestras peticiones y no todas nuestras oraciones, pedirle a Dios, al fin estar, insiste y insiste y insiste, al fin Dios nos va a dar. Pero aquí la respuesta que da, cuánto más su Padre, otra vez haciendo tema de pueblo de Israel, su Padre espiritual les dará ¿qué? El Espíritu Santo. No está diciendo el pan, no está diciendo las necesidades del cada día. Está diciendo del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál fue lo que acabamos de leer? Y no permitas que cedamos ante la tentación. Ok, ya me perdonaste. Ya va, el pueblo de Israel va a ser perdonado,
Pero ¿cómo va a poder el pueblo de Israel poder estar bien espiritualmente delante de Dios? Pidiéndole a Dios ¿qué? ¿La venida de quién? Del Espíritu Santo. ¿Que va a ser el quién? El que les dará, les transformará sus corazones, ¿sí? Y podrán realmente tener una vida que honre y glorifique a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Por eso tenemos que leer todo el contexto y saber de qué se está refiriendo. Porque ¿cómo es posible que termina y cuando más su Padre Celestial les da el Espíritu Santo? Muchas personas dirán, no, yo no quiero Espíritu Santo, yo quiero pan. Yo quiero las necesidades diarias de cada día. Pero aquí Jesucristo hace referencia al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace referencia a ese último punto de, y no permitas que cedamos ante la tentación. ¿Sí, sí me estoy explicando? Entonces, esto parece responder a la pregunta, ¿cómo podrá el discípulo vivir la vida que esta oración exige? Por ejemplo, ¿cómo podrá honrar el nombre de Dios? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo podrá vivir bajo el gobierno del Rey? Con la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo podrá recibir la vida? Con la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo podrá perdonar a otros? Con la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo podrá resistir la tentación? Con la venida del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La respuesta final de la sección es mediante la guía del Espíritu Santo. Vamos rápidamente a Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Son hijos de Dios. Aquí sí ya Pablo se está refiriendo a aquellos que han creído en Jesucristo como medio de salvación, pero de igual forma el Espíritu Santo es el que los guía. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación, para todo eso. Pero primeramente se les ha dicho y se le dijo ¿a quién? Al pueblo de Israel, que solamente a través del Espíritu Santo y si son guiados por el Espíritu Santo, ellos mismos pueden cambiar su forma de vivir. Entonces, si se dan cuenta, la oración o lo que es malamente llamado el Padre Nuestro, la oración, no es una oración ejemplo para donde yo voy a estar pidiéndole mis necesidades diarias de cada día a Dios. Es una plática, una charla que Cristo le está enseñando a este pueblo de Israel en cómo puede restaurar su relación con Dios. ¿Sí? No es una oración para nosotros. Recordemos que todo lo que está en el Antiguo Testamento para nosotros, ¿qué es? Ejemplo, advertencia, enseñanza. Y es lo mismo. Y qué interesante, si se dan cuenta, así como el Señor Jesucristo les está dando, prácticamente es como si fuese la oración guía para reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Sí? Si se dan cuenta, les está enseñando cómo restaurar, cómo reconciliarse con Dios. Como lo hemos dicho, o sea, primeramente, para que yo pueda creer en Jesucristo, tengo primeramente que creer que Dios existe. Si no creo que Dios existe, ¿a quién le voy a pedir perdón? Tengo que reconocer que Dios existe, que es santo, reconocer que soy pecador. Aquí en esta oración también viene incluido. ¿Sí? Que soy pecador y cuál es la forma en la cual yo puedo restaurar mi relación con Dios a través de Jesucristo que ha pagado mis pecados. ¿Qué es lo que le está enseñando Jesucristo al pueblo de Israel? Los puntos de esta oración para aquellos como nación, como pueblo de Israel, si quieren restaurar su relación, nuevamente el tema es a través de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la oración del Padre Nuestro no es una oración ejemplo para que yo ande de pedinche con Dios, para pedirle todas las cosas que yo necesito,
¿sí? Y mucho menos para estarlo repitiendo como un rezo. Es para judíos, ¿sí? Es una oración ejemplo, una oración guía, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel tenga esta restauración con su Dios, con su Cristo, con su Mesías. ¿Sí me explico? Y la secuencia podríamos entenderlo de la siguiente forma. Padre, santifica tu nombre estableciendo tu reino por medio de tu Hijo. Danos la vida verdadera que procede de Él, el pan que descendió del cielo. Perdona nuestros pecados mediante su obra redentora. No permitas que volvamos a caer bajo el dominio de la tentación, sino danos tu Espíritu Santo para que como hijos tuyos seamos guiados en obediencia y permanezcamos fieles a nuestro Rey. Así, de cierta forma, bueno, parafraseándolo de otra forma, es lo que tendría que hacer el pueblo de Israel referente a esta restauración con su Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Ya. Pues vamos a orar para terminar y les agradezco su paciencia. Vamos a orar.